Este es el tema del día. Condenaron a 5 años y 10 meses a Vudú. El ex vicepresidente recibió esa pena por delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Federal número 4 dispuso la detención inmediata de Vudú y su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Bienvenidos a Unidiversidad Noticias. Como todos los días, de lunes a viernes, de 21 a 22, los vamos a informar por el canal 30 de la TDA, 22 en la grilla de Supercanal HD. Los contenidos a lo largo de esta hora los podés encontrar en www.unidiversidad.com.ar. Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, acá estamos para compartir mucha información y, por supuesto, lo más importante en el resumen de estos títulos. Una mujer en terapia intensiva luego de un aborto. Tiene 34 años y está internada en el Hospital Lago Maggiore. Los médicos informaron que la mujer fue asistida el jueves de la semana pasada. La joven permanece sedada y en cuidados intensivos de ese hospital. Juicio por jurado. Se realizó en Mendoza el primer simulacro. Con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo se concretó la experiencia en el Poder Judicial de Mendoza. La norma impulsada por Anabel Fernández Sagasti todavía tiene pendiente la sanción en el Senado Provincial. Cornejo habló sobre los empresarios del diario de Coimas. El gobernador se mostró preocupado respecto a la vinculación de la empresa mendocina IMSA en los casos de corrupción. El mandatario también destacó la actuación de la justicia y pidió que se tomen las determinaciones que crean convenientes. En julio se desaceleró la demanda de dinero. Luego de las subas de mayo y junio se produjo una baja en la solicitud de préstamos personales con tarjeta, hipotecarios y prendarios. Según economistas, esta situación podría empeorar el contexto inflacionario. Comenzamos Unidiversidad Noticias con lo que decíamos es el tema del día y la condena que le cabe a Amado Vudú, ex vicepresidente de la República Argentina, de 5 años y 10 meses. Se tiene que ver o se ha dado en el marco de lo que tiene que ver con el caso Chicone, en donde el ex vicepresidente fue acusado y posteriormente condenado por delitos de cohechos y negociaciones incompatibles con la función pública, lo que le cabe la detención y posteriormente la imposibilidad de ejercer cargos públicos de forma perpetua. Bueno, vamos a ver lo que sucedía en el tribunal en el momento del veredicto. Condenando a Amado Vudú de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas. Artículos de ley. Noveno. Condenando a José María Núñez Carmona de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, accesorias legales y costas, artículos de ley. Bueno, ahí veíamos el momento del veredicto en el Tribunal Oral Federal número 4. Hay que decir que Amado Vudú es el primer ex vicepresidente condenado y hay que tener en cuenta que también permaneció preso durante 70 días por enriquecimiento ilícito. Luego de la condena, Amado Vudú se defendió y dijo lo siguiente. El tema del cohecho me parece que ya hay suficiente prueba en un juicio que desde el comienzo tiene algunas cosas extrañas, ¿no? Yo no soy un profesional de derecho, pero en la carrera nuestra hay algunas materias de derecho. Y si algo que uno le queda del derecho penal es la cuestión de la carga de la prueba. Este juicio del comienzo, la carga de la prueba estuvo invertida. Había que probar que uno no conocía a alguien, había que probar que uno no había estado en reuniones. Algo que es materialmente casi imposible y sin embargo se pudo hacer. Jamás negocié por mí ni a través de terceros
el 70% del paquete de Chicone. ¿Saben una cosa, señora jueza, señores jueces? Si fuera cierto esto, la parte que se transfirió no era toda del señor Nicolás Chicone. Quiere decir que si fuera cierto el supuesto del cohecho, también falta alguien que cohechó, que ni siquiera pasó por acá. Veíamos a Amado Boudou desligándose de todas las acusaciones y conociendo lo que tiene que ver con después la pena que le cabe de 5 años y 10 meses por parte del Tribunal Oral Federal 4. Bueno, no nos salimos del tema de corrupción porque en este caso el gobernador Alfredo Cornejo hoy se refirió al tema de los cuadernos del chofer Centeno y habló concretamente de su preocupación con respecto a esta posibilidad de que IMSA esté involucrada, la empresa mendocina. Lo hizo durante el recorrido que hicieron por Guaymallén junto al ministro Frigerio. Vamos a ver lo que decía el gobernador Alfredo Cornejo y también Frigerio. Bueno, lo que determine la justicia. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la investigación de la justicia. Está claro que esto que está pasando con los cuadernos no es un hecho político, es un hecho judicial, delictivo. No hay que confundirse. Y la justicia desde hace 2 años y medio tiene las manos libres, desatadas para investigar todo lo que haya que investigar en la Argentina en donde no hay desde hace 2 años y medio impunidad para nadie. Lo que determine la justicia, este gobierno lo va a llevar adelante. ¿Algunas de esas empresas siguen siendo contratistas del Estado, siguen teniendo obras importantes? ¿Se pueden ver afectadas por esta situación? Bueno, insisto que es algo que va a tener que determinar la justicia. Nosotros tenemos un tribunal, un registro nacional de constructores que es el que suspende o el que multa a las empresas cuando éstas incurren en alguna contravención o en problemas como estos, y en la medida en que tengamos de la justicia una indicación respecto a lo que hay que hacer, nosotros lo vamos a implementar. Tenemos que cuidar también, por supuesto, no solo las obras como esta, sino también los 430.000 trabajadores que hay hoy en la construcción en la Argentina, que es un récord, que estamos con mucho esfuerzo tratando de sostener, con el esfuerzo del presidente, pero también de los gobernadores y los intendentes, porque las obras públicas, las obras de infraestructura como estas, no solo le cambian la vida a la gente, sino que generan trabajo de calidad, en un momento en donde la Argentina lo necesita y mucho, así que hay que ser muy cuidadoso con todo lo que se lleva adelante, pero hay que cumplir con todo lo que indique la justicia. Cualquier denuncia contra empresas mendocinas preocupa, ¿no? Pero como lo dijo el ministro, lo importante es que la justicia actúe y que tome las determinaciones que crea conveniente. La verdad que nosotros consideramos que este proceso es muy positivo, es positivo para el país, es positivo que haya una justicia que funcione, que sancione, que hubiese sido... Bueno, ahí veíamos al ministro Frigerio y al gobernador Cornejo hablando sobre el mismo tema, sobre los cuadernos y sobre los exfuncionarios y empresarios involucrados en aparentemente coimas y un nuevo caso de corrupción. Vamos a cambiar de tema y nos tenemos que meter en la economía porque hoy es martes y tenemos a nuestro especialista, José Vargas, que está con nosotros aquí en el piso y vamos a charlar de lo que tiene que ver con la situación económica de nuestro país. José, buenas noches. Buenas noches, un gusto, un placer como siempre. Bueno, comenzamos con el famoso supermartes, un nuevo supermartes y algo que también viene de la mano que es la baja del precio del dólar. Sí, porque se esperaba en la jornada de hoy lo que pudiera llegar a ocurrir con la tasa de referencia que tiene la economía argentina, esta tasa que marca un poco cómo se deben mover el resto de las tasas de interés en el mercado, y hoy el Banco Central tomó una nueva decisión, es decir, modificó un poco la estructura que tenía armada para esta toma de decisiones con respecto a la tasa. Formó una comisión, se llama la Comisión de Política Monetaria, la COPOM, que está integrada por los directores del Banco Central y van a tomar la decisión de cuál va a ser la tasa de interés de política monetaria y cuál va a ser la tasa de interés de las letras del Banco Central, las LEVAX. En la jornada de hoy se tomó la decisión de que fuera la tasa de interés de las LELIQ, las letras de liquidez, del 40%. Esta va a ser la tasa de referencia del mercado. Sigue siendo alta, ¿por qué? Porque consideran que todavía el proceso inflacionario es muy preocupante en la Argentina y el dólar no es una variable que se haya calmado del todo, más allá de que en las últimas jornadas haya estado relativamente tranquila. Digo relativamente porque en la jornada de hoy bajó
llegó casi a los 28 pesos, con lo cual le da cierta tranquilidad al Banco Central para tomar este tipo de decisiones. José, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que ha sucedido con este boom por los pasajes aéreos, teniendo en cuenta que se eliminó el precio mínimo para las low cost y además hubo promociones especiales de las líneas convencionales. ¿Récord entonces de venta? Récord de ventas, si uno analiza qué es lo que ha ocurrido en julio último, uno interanualmente ha tenido un crecimiento casi del 14%, cuando hablamos que en el mes de enero, el mes de febrero, que son meses sumamente estacionales, por ahí interanualmente crecían al 7%. Es un récord para nuestro país la venta de pasajes que se ha dado en el último mes de julio, teniendo en cuenta dos situaciones particulares. Primero, que es un mes estacional, después el valor, el costo que tiene y fundamentalmente cómo han jugado las low cost en este espectro en particular, ofreciendo valores sumamente bajos y que compiten directamente con lo que es el transporte de media y larga distancia, con lo cual, teniendo en cuenta lo que es la distancia, lo que es el tiempo y el costo, fundamentalmente ha generado este boom particular que se ha dado en el último mes. Bueno, otro de los temas, y cambiando también de tema, que se ha hablado y mucho en cuanto a la economía, tiene que ver con que se ha desacelerado la demanda de dinero en el mes de julio. ¿Qué análisis se puede hacer de esto? La demanda de dinero tiene que ver fundamentalmente con lo que está ocurriendo en la economía. Sabemos que desde fines del mes de mayo hubo una especie de corrida cambiaria porque la población no quería el peso y buscaba algún refugio, fundamentalmente lo que es el tipo de cambio, el dólar, la moneda de referencia. Lo que ha ocurrido en el mes de julio es que la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que se inyectó en la economía, creció interanualmente un 30%. Pero lo que necesita la gente, lo que demanda la gente de pesos, creció solamente un 18%. Es decir, la gente no quiere pesos. Como se dice en la jerga, se los quiere sacar de encima lo más rápido posible, porque saben que pierde valor. Y esto genera un problema porque al sacárselo encima cada vez más rápido lo hace circular a una velocidad más rápida y esto termina generando inflación. Si la base monetaria crece al 30% interanual, quiere decir que la inflación muy difícilmente esté por debajo de ese valor este año. Otro de los temas que seguramente de alguna manera preocupa a los argentinos es aquellos que quieren acceder a mejor tecnología, está complicado para la compra. También teniendo en cuenta que ahora está también difícil poder cruzar al vecino país, que era una de las grandes opciones. ¿Argentina es el país o uno de los países más caros con respecto al valor de los productos tecnológicos? Argentina lamentablemente es uno de los países más caros a nivel mundial. Según los últimos estudios, teniendo en cuenta a valor dólar cuáles son los productos tecnológicos que se venden en la mayoría de los países del mundo y se hace un promedio de cuál es el precio al tipo de cambio oficial, a nivel mundial, Argentina y Australia son los dos países más caros para comprar tecnología. Y a nivel latinoamericano, Argentina es el país lejos más caro en base a cuál es el valor promedio. Si uno tiene en cuenta el valor promedio de un producto tecnológico, Argentina está casi $200 por arriba. Con lo cual esto hace que sea para el argentino muy difícil poder acceder a este tipo de productos y evidentemente lo que se buscaba hasta hace unos meses era la alternativa de otros países, donde se encontraba con una importación totalmente abierta, productos tecnológicos a muy bajo precio. Ahora con el reacomodamiento del tipo de cambio es mucho más difícil para el argentino comprar en el exterior. Bueno, también tenemos que preguntarte, José, ya que te tenemos acá, te aprovechamos, los aumentos de las jubilaciones y vamos a compartir, y vos nos vas a ir contando un poco, las placas con los nuevos montos para los jubilados y el incremento lo vamos a compartir con ustedes. Y acá tenemos la mínima que se pasa de 8.096 pesos con 30 centavos a 8.673 con 10 centavos y una máxima, ¿esa la repasa usted? De 59.314 pesos con 97, que es el valor actual, va a pasar a partir de septiembre a 63.277 con 20. Pero también hay novedades con la asignación universal por hijo, también tendrá nuevos valores. Así es, el actual 1.578 pesos pasaría a cobrar 1.683, una variación, un aumento prácticamente insignificante. Uno, si se pone a sacar cuenta después en cuanto al número de personas, sí es un número importante, pero para una persona, para un individuo, el aumento es muy pequeño, ¿no? Es pequeño teniendo en cuenta el movimiento de los precios, es decir, cómo ha evolucionado el nivel de inflación.
Estos reacomodamientos de precios que se dan en las jubilaciones y en las asignaciones universales tienen que ver con la nueva ley de movilidad jubilatoria, que se basa en un 70% en lo que es el IPC del INDEC y un 30% en el famoso RIPTE, este promedio de salarios estables que tiene el Ministerio del Interior, la economía argentina. Si uno lo compara con la evolución del nivel de precios en lo que va del año, están perdiendo prácticamente un 5, un 6%. Y si uno analiza que probablemente la inflación este año esté entre el 30 y 34%, probablemente las jubilaciones pierdan casi un 8% en todo el año. Este es el principal problema que tiene este tipo de ajustes jubilatorios, lamentablemente para las personas de la tercera edad o quienes reciben la asignación universal por hijo. Y además uno ve la variación que mencionábamos recién y decimos, bueno, aquellos que menos ganan son los que menos, digamos, aumento tienen, comparando un poco con las jubilaciones un poco más altas. Sí, porque lamentablemente el que menos tiene monetariamente recibe relativamente muy poco y la inflación básicamente es a quienes más afecta, es decir, a los que menos tienen, al jubilado que recibe la mínima, porque prácticamente el 70-80% de lo que recibe el jubilado lo destina a alimentos y bebidas y también probablemente atención médica y gastos para la salud, que es donde lamentablemente en lo que va del año más han impactado los precios en esos dos rubros en particular. Yo voy a agregar una pregunta más, porque en las últimas horas se conocía, por ejemplo, un informe de la Universidad de Avellaneda que hablaba de cómo se han incrementado los productos, sobre todo los comestibles, ¿no? Y hablaban de un 88% de suba en lo que va de este año, algo que realmente es, podríamos decir, alarmante, ¿no? Es alarmante, pero no sorprende, porque el rubro en particular donde más se dan los aumentos de precios es en alimentos y bebidas. Uno cuando mira el informe del INDEC o el informe de la Dirección de Estadísticas Provincial, se hace un muestreo de una cantidad, de una serie de productos, pero no de todos en general. Y cuando uno abre un poco más el abanico, uno ve que hay productos que crecen de manera desproporcionada con respecto a otros. Está claro que el gobierno o el Instituto Nacional de Estadísticas mira particularmente los productos que crecen menos o que tienen cierta regulación, como es el caso de los lácteos, como es el caso de los cortes populares en las carnes, algo de panificados, donde evidentemente crecen muy por debajo de lo que es la media. Pero cuando uno abre el abanico o cuando uno se va a otras zonas que no son los grandes centros urbanos que miden los organismos oficiales, estos productos crecen de manera desproporcionada. Algunos han crecido en lo que va del año casi un 200%, pero evidentemente el argentino medio, al ver que todos los productos de la economía, todos los precios suben, pierde referencia y ya no sabe si aumenta mucho o aumenta poco. Así es. Bueno, José, muchísimas gracias. Ya nos reencontramos el día martes de la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba, sí, José Vargas, nuestro especialista de economía, que viene todos los martes y nos aclara el panorama no solamente provincial, sino también nacional, y a veces nos ha aclarado panorama en algunos momentos que tiene que ver con la parte internacional seguro. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir a una pausa, enseguida vamos a estar de vuelta. Recuerden que pueden ver todos los contenidos que generan los medios de la universidad en www.unidiversidad.com.ar.